Fuerte a esta nueva serie que estamos comenzando hoy, y esta serie se llama Los Superpropósitos. Estamos hablando y vamos a hablar durante 6 semanas sobre los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Realmente, y quiero antes de hablar de todo esto, darle una bienvenida a todos los que están conectando en este momento en canal YouTube. Mucha gente se ha conectado en la primera reunión y ahora a todos los que se conectan en este momento y a todos que están enfermitos, que están con distintas vicisitudes y no pudieron estar acá en la segunda reunión, te mandamos un abrazo grande y que recibas la palabra del Señor también junto a nosotros. Y queremos decirte también que cuando tenemos esos momentos en nuestra vida que nos preguntamos ¿para qué? ¿Te has preguntado alguna vez ¿para qué? Y muchas veces la gente tiene este pensamiento trascendental, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿Para qué existo? ¿Para qué es que yo vivo? ¿Para qué mi madre me trajo a este mundo? A veces también nos hacemos preguntas que serían mucho más profundas todavía, ¿no? Cuando logramos cosas en la vida, digo, terminé esta carrera, ¿y para qué? Me terminé de construir mi casa y mi familia, y la pregunta es, ¿para qué? Me casé y encontré a la persona de mi vida, y uno se pregunta, ¿para qué? Tuve hijos, ¿para qué? ¿Te has hecho alguna vez esas preguntas? He logrado tantas cosas en mi vida, y la pregunta que uno tiene que parar en un momento y hacerse es, ¿para qué? Y es la pregunta que millones de personas durante todas las épocas se han hecho. ¿Para qué? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy? Y en esta iglesia hemos entendido que Dios tiene propósitos para nosotros. Miren, David, el salmista, un salmista de la antigüedad, lo dijo claramente. Un hombre con muchas vicisitudes, con muchas situaciones, hasta llegó a decir en una ocasión, en pecado me concibió mi madre. O sea, ya entendía que tuvo conflictos desde el día que nació. Pero en un momento llegó a entender en su vida y decir lo siguiente, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y David pudo decir con certeza eso, el Señor cumplirá su propósito en mí, porque él sabía que había un propósito superior para su vida, que se dio contra la pared más de una vez, por no entender los para qué estoy, para qué existo. Y entonces todos corremos todo el tiempo en una carrera de lograr cosas, de hacer cosas. El sistema en el que vivimos nos lleva todo el tiempo a querer alcanzar, a tomar, a agarrar, a hacer, ¿no? Tomar las oportunidades. Pero muy pocas veces nos preguntamos ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿No? Y David claramente se dio cuenta que el verdadero propósito en su vida era alinearse con el propósito de Dios. Entender para qué estoy en la tierra. Y entonces el mismo David dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Hay 5 propósitos que hemos visto a través de la Biblia, en el gran mandamiento y la gran comisión que dio Jesús, y hemos entendido que hay 5 propósitos que pueden alinearnos con Dios y pueden alinearnos nuestro propósito con el propósito de Dios. Decir conmigo, decir a vos mismo, decirte, no se trata de mí, sino se trata de Él. Muchas veces pensamos de esta manera, que se trata de nosotros, que se trata de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos alcanzar. Y Dios te dice, se trata del propósito que yo tengo con vos. Se trata del diseño que yo hice de tu vida. ¿Sabes una cosa? Dios, cuando te creó en el vientre de tu madre, te hizo con un sentido. Y como te puso un propósito y tiene una meta para tu vida, Él te diseñó de determinada manera, te dio el cuerpo que tenés. Decirle de al lado, no reniegues del cuerpo que tienes. Ni sos petizo, ni alto, ni gordo, ni flaco, ni nada de eso. Porque Dios te hizo con un diseño, un color de pelo, te hizo con una contextura física. Y si no, ¿viste cuando ves esas carreras de esos que corren? No sé cómo se llama ese deporte, cuando hacen esas carreras de muchos metros, y uno ve esos hombres fibrosos, ¿no? Con una esbelto, y uno ve que aguantan y aguantan, y uno corre media cuadra y ya está con la lengua afuera, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Claro, porque tienen un diseño. Han sido creados con un propósito y muchos de ellos lo descubren. Decí conmigo, el diseño que yo tengo es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. ¿Sabés qué?
durante mucho tiempo a veces, y aún dentro del ámbito cristiano, ¿no?, se pensó que la humildad es renegar de la grandeza, es renegar de lo que tenemos, de lo que somos. Entonces, a veces, yo he escuchado muchas veces a gente decir, miserable de mí delante de Dios, ¿no? Yo nada soy. ¿Vieron cuando uno va a un velorio que uno dice, la verdad que nada somos? Como si que la humildad fuera eso, ¿no? Descartar todo lo bueno que hay en nosotros, descartar, ¿no? Incluso yo he llegado a escuchar a gente que dice, Señor, soy un gusano delante de ti. Dios no quiere nunca eso. Dios no te ve como un gusano, porque Él te diseñó para que seas grande. Él te diseñó para que logres grandes cosas en tu vida, para que tengas éxito, para que seas famoso en todo. Ahora, ¿cuál es el verdadero sentido de la humildad? Hay una definición que me encantó acerca de la humildad. Que humildad no es denigrar o echar abajo la grandeza que Dios puso en vos, sino que humildad es pensar menos en vos mismo para pensar en los demás. Eso es humildad. Dios te ha dado dones y talentos y capacidades para que los desarrolles, para que crezcas, para que seas realmente grande en lo que haces y bueno en lo que haces. Pero no solo para vos, sino para que puedas bendecir a otros, para que puedas ayudar a otros, para que seas grande en el reino de Dios. Entonces, decirle al de al lado, por favor, no le tengas miedo a tu crecimiento, avanza con todo. Avanza con todo. Porque Dios te dio dones. Y cuando vos empieces a descubrir, te vas a dar cuenta que Dios te dio un diseño en tu forma de ser, en tu personalidad, en tus talentos, justamente para que puedas lograr determinadas cosas en la vida. Entonces, fuera los envidiosos, porque envidiar lo que otros logran es una tontería. Porque a vos, a Dios, ya te preparó para algo grande también. Entonces decís junto conmigo, no tengo que envidiar nada de nadie, porque Él ya me diseñó para algo grande. El tema es descubrir cuál es mi propósito en la vida. Y cuando hablamos de la vida espiritual, tenemos que hablar de 5 propósitos que Dios puso en nuestra vida. Y quiero que te pongas en pie un ratito conmigo. Ponete en pie un ratito. Y vamos a hacerlo juntos. Yo se los voy a enseñar. Son 5 propósitos que a lo largo de esta serie los vamos a ir viendo uno por uno. Y vamos a ir profundizándolos. Ahora, quiero que veas esto. Decí conmigo, poné tu mano en tu corazón ahí. Y decí, Dios me creó para que sea un adorador. Es decir, y ahí en tu corazón, ¿no? La mano en el pecho. Ese es el primer propósito que Dios tiene con tu vida. Que vivas por Él y para Él, y para los propósitos de Él. Entonces decí conmigo, Dios me creó para que sea un adorador. Pero también la Biblia dice que Él nos hizo para que le conozcamos, para que seamos como Cristo, para que tengamos el carácter de Cristo Jesús. Y en la Biblia eso se le llama ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Entonces decí conmigo, conocimiento. Entonces decí conmigo, Él me hizo adorador, pero también me hizo discípulo. Acá lo tengo que aprender a conocer. Por eso cuando venimos a la iglesia no cantamos solamente, sino también aprendemos los caminos de Dios, aprendemos a ser un discípulo, aprendemos no a ser religiosos, sino a ser como Jesús era. Entonces Él me hizo un adorador, me hizo un discípulo. Pero mirá, también nos dio una mano derecha, así conmigo, mano derecha. Y en esta mano es la mano de dar, es la mano, la diestra, ¿no? Entonces decir conmigo, Dios me hizo para servir a los demás. Tu mano derecha representa entonces que Dios te hizo no para estar recibiendo. No, Dios te hizo para que ministres a otros, para que ayudes a otros, para que des de lo que tenés a otros. Entonces vamos repasando. Él me hizo un adorador, Él me hizo un discípulo, pero también un servidor. Y miren, tenemos esta otra mano a la izquierda, el brazo izquierdo. Parece uno de los cantos de los niños allá arriba, ¿no? Y es la que está cerca del corazón. Tiene que ver, ¿saben con qué? Con la amistad, con el compañerismo, con el amar a otros. Entonces, Dios te llamó con el propósito también de que seas
un compañero, alguien que tiene amigos, alguien que ayuda a otros. Entonces, el tercer propósito que podemos ver en la Biblia es que Dios nos llamó para el compañerismo, nos llamó para la comunión, unos con otros. Entonces vamos repasando. Él me hizo un adorador, un discípulo, un servidor y también un compañero. Qué triste la vida sin amigos, ¿no? Y podríamos terminar diciendo que también Él nos dio una misión en la vida. Y esa misión es nuestros pies. Jesús dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenle todas las cosas que yo les enseñé. Entonces decí conmigo, ahí mirando tus pies, evangelismo. Compartir la misión con otros, compartir lo que Jesús hizo con nosotros. Entonces vamos a repetir los 5 propósitos juntos. A ver, vamos. Adoración, discipulado, servicio, compañerismo y evangelización. ¡Qué bueno! Un fuerte aplauso para esto. Lo hiciste muy bien. Toma asiento. Lo hiciste muy bien. Ahora, realmente es apasionante vivir los propósitos de Dios. Ser un cristiano seco, un cristiano sin vida, un cristiano que cumple con las obligaciones religiosas, pero que no puede tener la presencia de Dios en su vida, que no vive con propósito en su vida, es un cristianismo que no vale la pena hacerlo. Es un cristianismo que no vale la pena tenerlo cuando solamente es un conjunto de reglas que cumplir, de cosas que hacer. El cristianismo es mucho más emocionante que todo eso. El cristianismo es vivir para Él y para los propósitos de Él. Entonces nuestra vida haya sentido. Entonces todo el diseño que tenemos en nuestra vida encuentra sentido. ¿Por qué? Porque estamos dentro del propósito para el cual fuimos creados. Eso explica por qué tanta gente sufre. Porque nunca encuentra el para qué. Nunca encuentra el para qué estoy. ¿Para qué tengo esto? ¿Para qué logré aquello? ¿Para qué tengo esta vida? ¿Para qué tengo esta familia? ¿Para qué tengo esta casa? ¿Por qué no encuentran el sentido? Necesitan encontrar el sentido en el propósito de Dios. Ahora, en primer lugar quiero que anotes ahí en tu bosquejo. Enfoco mi amor en Jesús, quien nunca me decepciona. Enfoco mi amor en Jesús, quien nunca me decepciona. Y anotá por favor ahí en tu bosquejo, esto es adoración. Pero quiero hablarte ahora de una historia. La historia de unos muchachos que supieron entender su propósito y que hicieron cosas que movieron la mano de Dios. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17, versículo 26. Y dice lo siguiente. ¿Me van siguiendo todos? Aconteció un día que él, o sea Jesús, estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y estaban sentados también, además de mucha gente, los fariseos y los doctores de la ley, o sea, los religiosos de esa época, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén, habían venido de lejos. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Escucha esto, muchos de nosotros, y aquí en la ISO viene mucha gente de todos lados, y algunos se han levantado temprano, otro un día domingo, realmente tomar un colectivo para venir a la iglesia no es fácil, ¿no? No hay frecuencia, a veces uno está parado media hora ahí, ¿no?, en la parada hasta que llegue el colectivo, pero uno se le esfuerza y llega. Otros vienen caminando porque viven acá en el centro de Moreno, pero otros vienen de mucho más lejos. Miren, es increíble porque la gente que viene a las 9:30, muchos de ellos vienen viajando varios kilómetros para llegar hasta acá. Pero lo que te quiero decir es que todos de alguna manera han dejado algo, han renunciado a algo, ¿no?, para venir hoy acá. Y fíjate que aquí mucha gente estaba con Jesús y vinieron de distintos lugares, dice, de Jerusalén, de distintos lugares de Galilea, para encontrarse con Jesús, para escucharlo a Jesús, para encontrarse con Él. Pero mira la bendición que yo encontré en este texto. Dice que la gente se acercó a estar con Jesús y vino desde lejos, y que en ese momento el poder del Señor se activó en Jesús. ¿Para qué? Para sanar.
¿Sabes qué significa eso? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, hacemos un esfuerzo por Él y para Él, ¿qué sucede? Se activa el poder de los milagros. En esta mañana vos viniste acá, y no viniste solo a escucharme a mí, viniste a encontrarte con Jesús. Yo también. Y esta sola acción de venir activa el poder milagroso del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y seguimos leyendo, dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre, o sea, en una camilla, a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, o sea, de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Decir conmigo son unos levantatechos. Decirlo fuerte, levantatechos. Había tanta gente que no se podía entrar. Y estos amigos agarraron al paralítico, al amigo, subieron al techo, levantaron el techo y lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Y escucha esto, dice: al ver él la fe de ellos, de los amigos del paralítico, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, o sea, los escribas eran personas que escribían la ley, ¿no? Escribían los libros. Y los fariseos, los religiosos de ese momento, que estaban ahí también, en la reunión. Dice, comenzaron a cavilar, es decir, comenzaron a cuchichear. Estaban en plena reunión, en pleno culto, si lo quiere, en pleno servicio. Y empezaron a hablar entre ellos. Y entonces dicen: ¿quién es este que habla blasfemia, o sea, que maldice de esta manera? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, decir conmigo, don de conocimiento, que nosotros también podemos tenerlo, se lo tienen que pedir al Señor. Conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué están ahí urdiendo, cuchicheando en los corazones de ustedes? Le dice Jesús, ¿no? Y les hace una pregunta retórica muy poderosa. Mirá, dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir a este paralítico: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Porque si solo Dios puede perdonar pecados, solo Él también puede levantar a los muertos. Solo Él puede levantar a los paralíticos. Solamente Él puede sanar a los enfermos. Y me imagino que se habrán quedado pensando, ¿no? Y luego dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene potestad, es decir, tiene derecho. Es decir conmigo, potestad es derecho. Es decir, para que vean que el Hijo de Dios tiene potestad, derecho en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y escucha esto: y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos los que estaban en ese lugar, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¡Aleluya! Tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! Habían visto maravillas. Ahora quiero que en el punto 1 vos veas que vivir con el propósito de Dios y que nos apasiona vivir con Jesús, hace de que entendamos que al adorarlo a Jesús, a poner el enfoque en Jesús, estar enfocados en el amor de Jesús, amarlo a Jesús, nunca nos decepciona. Decir conmigo: Jesús nunca me va a fallar. La gente puede fallarte, pero Jesús nunca. Cuando vos te enfocás en tu adoración a Jesús, Él nunca te va a decepcionar. Cuando vos adorás a Dios con todo el corazón, enfocando tu mente y tu corazón en Dios, Él nunca te decepciona.
Cuando vos venís a una reunión como esta y venís con la expectativa de encontrarte con Jesús, Él no te va a fallar, te vas a ir con la presencia de Jesús. Ahora, fíjense ustedes que estaban allí, Jesús estaba enseñando, dice el versículo 17, Él estaba enseñando y estaban todos sentados allí, inclusive los fariseos y los doctores de la ley. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Hay una palabra interesante en el idioma hebreo, que es la palabra kabod. Decilo conmigo, kabod. Y kabod significa dar honor, dar honra, tener respeto por alguien. Y esta palabra kabod se usaba justamente, o se la traduce también como adoración. Pero cuando la palabra kabod o adoración se la aplica a Dios, nos estamos refiriendo que cuando nosotros ponemos el enfoque en Él, cuando nosotros nos reunimos y ponemos a Dios en primer lugar, no al predicador o al cantante o al que esté aquí adelante o algún hermano, sino que cuando nuestro enfoque está en Él, en Dios, el kabod se transforma en la manifestación de la presencia de Dios sobre los adoradores. Decid conmigo, yo quiero tener el kabod de Dios. Es decir, la manifestación. Es por eso que a veces estamos en una reunión con esta, con las luces, y ¡ah, qué lindo, qué moderno, qué bonito! Nos encanta adorar a Dios de esta manera, pero si no hay kabod de Dios, si yo no puedo percibir a Dios moviéndose en este lugar, esto es un circo. No serviría de nada. Ahora, cuando yo tengo la expectativa de adorarlo al Señor y decir, yo hoy vengo con mis problemas, vengo con mis necesidades, vengo tal vez con alguna enfermedad, o vengo cansado, o vengo con un montón de situaciones, pero hoy me voy a encontrar, me voy a enfocar, quiero que Dios me hable. En ese kabod, en esa búsqueda, viene la manifestación del Espíritu, viene la manifestación de Dios. Pero hay otra palabra interesante en el hebreo, que es la palabra Shekinah. Decilo conmigo, Shekinah. Y en el hebreo significa algo mucho más profundo todavía, porque la Shekinah o la Shekinah es la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. La gloria más pesada de Dios desciende sobre un lugar. Es decir, cuando viene el kabod, es decir, cuando viene la manifestación de Dios, luego viene la Shekinah, que es una iluminación. Decí conmigo, una iluminación. Yo no solamente lo percibo a Dios, percibo, ¿no? Siento algo. Hay gente que viene nuevita, que viene nueva, como algunos amigos que vienen hoy, que están visitando, ¿no? Y viene nuevo y dice, yo siento algo, acá hay algo que, ¿no? Diferente. Entonces, sentís el kabod de Dios. Pero cuanto más vas entrando en la presencia, viene la Shekinah, es decir, viene una iluminación, algo que afecta profundamente tu espíritu. Que te toca, que te cambia la cabeza, que estás en la reunión y de repente hay algo que te viene, ideas nuevas, creativas, sensaciones nuevas, fuertes de parte de Dios. Y podés percibir a Dios. Estos muchachos que fueron con su amigo paralítico, sabían que en esa casa estaba Jesús. Sabían que en ese momento había kabod y había Shekinah. Es decir, sabían que en esa casa había algo que podía sanar a su amigo paralítico. Pero también en esta casa estaban los fariseos, los religiosos. Y estaban en el culto allí con Jesús y escuchando las enseñanzas. Pero, ¿saben qué? Ellos no podían ver la manifestación del Espíritu Santo. No podían ver a Dios. ¿Saben por qué? Porque su mente estaba cerrada. Solamente estaban allí para cuestionarlo a Jesús, para ver en qué se equivocaba, que si las luces estaban fuertes o estaban bajas, o si el sonido estaba fuerte o estaba bajo, si la música fue linda o fue fea, si hacía calor, si hacía frío. Y allí estaban, miren, siempre nos faltan, ¿no? Pero esos 4 amigos que estaban allí con ese paralítico, no estaban importados ni con la casa, ni con el calor, ni con el frío, ni si había lugar, si no había lugar, si hacía... No, ellos estaban preocupados porque querían encontrarse con la manifestación gloriosa de Jesús en ese día. Ellos fueron con la intención de conocer a Jesús, de encontrarlo a Jesús y de recibir un milagro de Jesús. Míralo a tu hermano y decirle, nunca cierres tu mente para escuchar a Dios.
Entonces decí conmigo, cuando me enfoco en Jesús, Él no me decepciona. Y les pasó esto, ¿eh? Estos amigos fueron y la adoración de ellos, porque Jesús dice la palabra que al Jesús ver la fe de ellos, ni se acordó Jesús de todo lo que estaban ahí escuchando y lo estaban criticando y todo esto. Jesús se centró ¿en quién? En esos adoradores que levantaron el techo porque tenían fe en Él, porque querían la manifestación gloriosa de Dios. En segundo lugar, quiero que anotes ahí en tu bosquejo, cuando vivo mi propósito en la vida, cuando vivo los propósitos de Dios para mí, compruebo que vivir en comunidad, anótalo ahí, que vivir en comunidad es mucho mejor que el aislamiento. Anótalo ahí. Te lo repito, compruebo que vivir en comunidad es mucho mejor, ¿qué cosa? Que estar aislado. Y eso nosotros le llamamos, anótalo ahí al lado, comunión. Ese es el segundo propósito. Comunión. Compañerismo. Dios no te creó para que vivas solo. O mejor dicho, no te creó para que estés solo en la vida. Uno de los propósitos más altos de Dios es que vos tengas compañeros, compañeras, amigos, amigas, personas que te levanten, que te ayuden, que te fortalezcan. Ayer me tocó estar con mi esposa en un congreso que era de mujeres, así que yo no podía entrar. Y entonces me encontré con otro pastor amigo, cuya esposa también estaba en ese congreso, y estuvimos casi 4 horas estuvimos charlando, café de por medio. Hacía mucho que no nos veíamos. Y imagínense que no nos alcanzó las 4 horas porque llegó el momento que terminó el congreso, las mujeres salían, entonces nosotros seguíamos charlando y queríamos seguir cerrando los temas, ¿no? Que habíamos empezado a hablar. Y qué bien que nos hace tener amigos. Qué bien que nos hace tener compañeros de fe. Es verdad que uno se enoja con los amigos. ¿Cuántos se enojan con los amigos a veces? ¿Cuántos se enojan a veces con un hermano de la fe de la iglesia? Porque tienen alguna cosa y algún defecto. Y también a veces también ¿no? Y a veces también te afecta a los otros, le afecta tus defectos también, ¿eh? Hacerte cargo también. Nos hacemos cargo, ¿no? Y entonces, cuando pasa el tiempo, nos amigamos de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque nos damos cuenta que los necesitamos. Nos damos cuenta que no podemos estar en la vida solos, que necesitamos la comunión. Y la iglesia es un espacio donde podemos también cultivar amigos, cultivar relaciones saludables, no para aprovecharme de otro, aprovechar del amor de otro, de ninguna manera. Decirle al que tenés al lado, nunca te aproveches de alguien en la iglesia, jamás, nunca. Nunca lo hagas. Todo lo contrario. Bendecí, acordate de eso, ¿eh? Servir y ser compañero. ¿Eh? Servir y ser compañero. Porque eso sí te enriquece la vida. Eso sí te da riqueza a vos como persona. Vio que en el ámbito evangélico a veces hemos caído en esto de recibo. Venga a recibir. Todo es recibir y todo es recibir. ¿Y saben cómo le dice la Biblia a eso? Es orgullo. Todo para mí. Todo para mí. Para mi yo. Y el Señor tiene un mensaje totalmente diferente. El Señor te dice, vení a dar tu corazón, vení a dar tu compañerismo, vení a dar de tu amor para otros, vení a dar tu abrazo. Qué bendición, ¿no? Eso es comunión, compañerismo. Aleluya. En tercer lugar, quiero que veas el tercer propósito. Anótalo ahí, por favor. Encuentro satisfacción en amar a los demás. Encuentro satisfacción en amar a los demás. Y anótalo ahí, como a mí mismo. Encuentro satisfacción en amar a los demás como a mí mismo. Y eso le llamamos servicio.
Anótalo ahí. O también le podemos llamar ministerio. Míralo de al lado y decirle, porque vos sos un ministro también del Señor. A veces pensamos que ministro es el que tiene el cuellito duro. No, 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 no. Ministro es el que sirve, el que hace algo por los demás, que usa su talento, su don para ayudar. Ahora miremos. Lucas 5:19, en lo que leímos recién, dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, o sea, con la camilla, y poniéndole en medio delante de Jesús. Dígame, ¿qué personas pasa por la calle, encuentra un paralítico en la calle y hace semejante esfuerzo? Lo agarra y dice, venite para acá, lo agarramos, te llevo, encima me toca subir un techo, levantar el techo. Solamente alguien que tiene un corazón de servicio, ¿no? Y estos amigos, estos 4 amigos, o estos amigos, tenían un corazón de servicio. Hicieron un esfuerzo. Hicieron un esfuerzo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos que hacer esfuerzos? Que por ahí estamos cansados, no tenemos tiempo, no tenemos ganas. Hace poco me tocó ir a visitar a una compañera que estaba en el hospital, muy grave, para orar por ella. Estaba cansado, pero hice el esfuerzo y fui. Y fue una bendición porque ella pudo conocer al Señor. Pero después estoy bajando las escaleras y me encuentro con otros hermanos que están en el mismo lugar. Y ahí me quedé de vuelta a orar. Y una bendición. Llegué el doble de cansado, pero bueno. Ahora, estos amigos estaban allí porque sabían que tenían que hacer un esfuerzo. Ellos querían ver la manifestación de Jesús allí. No estaban como los fariseos expectantes ahí a ver en qué se iba a equivocar Jesús. No, ellos estaban deseosos de ver la Shejiná de Dios, la manifestación de Dios. Ellos querían ver la gloria de Dios. Hechos 13:36 dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado ante sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Es decir, terminó allí. Pero fíjense qué importante lo que dice este texto. Que David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y que dice la Escritura, que luego de servir a su propia generación, ¿qué hizo David? Sirvió a los demás, a toda una generación. ¿Conforme a qué? Al propósito de Dios. Después se fue. Y siempre digo esto, ¿no? Qué triste debe ser para aquel que se muere sin pena ni sin gloria, ¿no? Como se dice, ¿no? Y que se muere y que en su tumba jamás habrá un agradecimiento de alguien que haya dicho, gracias por tu vida, por haberme ayudado, por haberme bendecido. Pero qué felicidad. En estos días despedíamos a nuestra hermana Felipa, que partió con el Señor. Y mientras estábamos en el sepelio, el Señor ponía en mi corazón gratitud. Y yo le decía, realmente, qué diferente es despedir a alguien que hoy se va, pero se va con todos los laureles en la cabeza. Porque esta hermana era una hermana sencilla, muy sencilla, pero que tenía un corazón de servicio y de amor hacia los demás impresionante. Y toda la gente que estaba ahí rodeando el cajón podía decir, sí, así fue. Decir conmigo, servir a los demás es parte de mi propósito. Dios seguro te dio un diseño en tu vida, en tu forma de ser, en tu personalidad. No todos hacemos las mismas cosas. No todos tal vez tengan la habilidad de predicar en un púlpito o de hacer alguna otra cosa, pero tenés seguro alguna habilidad que Dios te dio que puede servir de bendición para otros. Acuérdate, humildad es pensar menos en mí y pensar más en los demás. Aleluya. En el punto 4, miren ustedes qué interesante. Anota por favor que vivir los propósitos de Dios también es, siento la libertad que producen sus enseñanzas. Siento la libertad que producen sus
enseñanzas. Y a eso nosotros le llamamos discipulado. Anotadlo por favor ahí. Discipulado. Y uno de los propósitos que tenemos en la vida es conocerlo a Jesús, pero también aprender a ser como Él. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados por Él y para los propósitos de Él. Y uno de los propósitos del Señor en nuestra vida es que seamos sus discípulos, que seamos seguidores de Jesús, no de una organización religiosa, de Jesús. Decí conmigo, yo no sigo una organización, yo sigo a Jesús. La asamblea de creyentes es una bendición, pero nosotros no seguimos una religión, seguimos a Jesús. Ahora, fíjate qué importante, ser un discípulo es conocerlo cada día más. Estaban allí escuchando sus enseñanzas. Conocerlo a Jesús me hace un discípulo. Seguirlo a Jesús. Y esto me da felicidad porque dice la Biblia que Él nos está transformando hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto que es Jesús. ¿Viste eso? Que Jesús es nuestro modelo. Decí conmigo, Jesús es mi modelo. Entonces Jesús es la meta. Entonces dice que la Biblia que Dios nos está transformando día a día para que lleguemos poco a poco a la altura del varón perfecto. Es decir, a ser como Él. Por eso un discípulo está siempre dispuesto a aprender. Un discípulo siempre está dispuesto a conocer más de Dios. A no quedarse con una cosa vieja que aprendió hace muchos años. No, quiere saber más. Decirle a tu hermano, sé un estudiante del Señor. Abrí tu corazón para Él. Y por último, quiero que anotes allí el último punto. Conservar mi pasión. Conservar mi pasión levanta techos. Está buenísimo, ¿no? Conservar mi pasión levanta techos. ¿Para qué? Acá te la pregunta. ¿Para qué quiero levantar techos? ¿Para qué quiero hacer todo esto? ¿Para qué tengo esta pasión? ¿Para qué Dios me puso esta pasión de hacer esto y aquello y lo otro? Y me dio estos dones, estas capacidades. ¿Para qué? Acá lo dice. Anota ahí. Para dar esperanza. Anótalo. Para dar esperanza. Y nosotros le llamamos a esto evangelismo o evangelización, o también le podemos llamar misión en la vida. Estos muchachos llevaron a su amigo paralítico, levantaron los techos porque querían que este paralítico tuviera esperanza, que supiera que se puede, que con Jesús todo se puede superar, que con Jesús realmente un milagro puede ser posible. ¡Wow! Gloria a Dios por esto. Y qué bueno que en este tiempo vos puedas descubrir cómo puede tu pasión, tus talentos, tus dones ser una bendición para que otros también conozcan a Jesús. Para que otros tengan la misma esperanza. Para que otros también puedan tener en su corazón la pasión por servir a Dios, por ser un discípulo de Jesús. Volvemos a decir, para cerrar esta charla con nosotros juntos, a ver, decimos, a ver, Dios me llamó para ser adorador. Adorador. Me llamó para ser un discípulo. Me llamó para servir. Me llamó para ser un compañero para la comunión y me llamó también para evangelizar a otros, para darle esperanza a los que no tienen esperanza, para darles salud a los que están enfermos. ¡Aleluya! Cerrá tus ojos un momento. Y vos que estás en tu casa allí, también cerrá tus ojos y pedirle al Señor ahora en este momento. Decirle, Señor Jesús, te necesito. Si hoy estás por la primera vez aquí en la iglesia o estás por la primera vez escuchándonos por canal YouTube, decirle, Señor Jesús, perdóname
por haber vivido la vida a mi manera, por no haberte conocido antes. Perdona mis pecados. Señor, quiero vivir mi vida para tus propósitos, para que mi vida realmente tenga sentido. Señor, yo creo que diste todo por mí en la cruz y recibo tu perdón y recibo la gracia y el poder de tu Espíritu sobre mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser, Señor, un hombre o una mujer con propósito. En el nombre de Jesús. Decí conmigo ahora esta oración también. Padre, quiero vivir con sentido. Ayúdame, Dios, a alinear mi vida a tus propósitos. Quiero caminar, Dios, a partir de hoy, viviendo en plenitud, viviendo apasionadamente tus propósitos para mí. Tú me creaste, Dios, para tus propósitos, y eso quiero hacer. En el nombre de Jesús. Amén.